Pues es igual interesante que la semana anterior, que creo que cada día se está poniendo más interesante y estamos llegando a puntos más viajes que alcanzar dentro de la crítica en México. Y si bien por ahí nos comentaban la semana anterior, porque solo nos estamos basando en la crítica en México, también hay crítica mundial, hay poesía mundial, tienes razón, Omar. Lamentablemente hoy es crítica sobre poesía actual en México. Entonces hoy seguiremos sin hablar de todo lo que pasa en el mundo, pero creo que tienes razón, creo que deberíamos tocar también el mundo que también se permea hacia nuestra poesía todos los días y nosotros nos estamos permeando también hacia la poesía en el mundo. Hoy la mesa es crítica sobre poesía actual y los dos participantes que vamos a tener en la mesa son Javier Moro, de la Ciudad de México, nace en 1976, poeta y periodista cultural. Autor del libro de poesía Los espacios vacíos, todavía inédito. Es columnista de la revista palabrasmalditas.net y colaborador habitual del programa de radio por internet Tripulación Nocturna. Ha sido organizador del recital de poesía joven Chilango Andaluz 2008 y es miembro del colectivo 210 y de Placa. Y también con nosotros tenemos a José P. Serrato. Él nace en la Ciudad de México en 1987. Es egresado de la carrera de Derecho de la UNAM, participa en el área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, tiene estudios en filosofía por la UAM y actualmente estudia creación literaria en la UACM. Ha publicado en las revistas Palabrijes, La Hoja de Arena, Rojo Siena, Círculo de Poesía, Gavia de Colombia, Punto en Línea, Migala, L'Ordinaire de Francia, Litaura de Colombia, etc. En 2011 fue seleccionado para asistir al curso de creación literaria en Monterrey por parte de la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Autónoma de Monterrey. Forma parte del colectivo Gerión de Poesía que trabaja sobre la literatura marginal. Está considerado dentro de las antologías Los Colópteros Enfebrecidos, muestra de poesía universitaria de la UACM, Astronave, panorámica de poesía novísima de México. En 2013 obtuvo la mención honorífica en poesía en el concurso 44 de la revista Punto de Partida de la UNAM. Actualmente es beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fondo de Cultura Económica. Dos muy jóvenes con currículums que sí me apabullan francamente. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo? Estaría padrísimo primero cimentar posturas sobre la crítica y la poesía actual y tomar bloques muy cortos como para poder hacer un poco más de preguntas y ir entrando a más temas. Si nos extendemos mucho, entramos a menos temas. Para ya que cimentemos esto, poder pasar la palabra al público y que también nos comenten cuáles son sus inquietudes, nos hagan preguntas, también cortas, por favor, como para que también acá haya respuesta a la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Estamos bien así? Entonces, ¿quién quiere empezar? Esto es un volado. Pues, ¿Quién perdió? Si quieres yo. Ahora, vas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Andrés y Adriana. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo básicamente traía como ciertas notas, ¿no? para empezar, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver al campo cultural literario como eso, ¿no? Tomando a Pierre Bourdieu como referente, como un campo literario, en donde la poesía es solo una parte de este campo literario y se generan interacciones hacia el exterior, hacia otros géneros, pero también hacia el interior, ¿no? Hay diferentes actores interactuando y desarrollándose en este campo poético. En ese sentido, la crítica literaria en general, la crítica literaria como tal, juega un papel importantísimo dentro de todo este campo literario al desarrollar la idea de qué es lo que se debe leer y quiénes son los autores dignos de leerse. En México, finalmente, toda esta crítica literaria viene de una tradición y se convierte en un defensor del canon y de esta tradición. Sin embargo, en México también, hay que decirlo, la crítica a lo largo de los años ha defenestrado a ciertos grupos, a ciertos poetas. En ese sentido, lo que vivimos actualmente
tal vez un choque cultural, un choque en el que el campo literario poético se está abriendo a nuevas posibilidades, a nuevos grupos, y que ya no son los grupos que vienen bendecidos por ciertos poderes culturales. En ese sentido, creo que la crítica literaria mexicana por lo tanto, debe jugar un papel muy importante, ¿no? Al señalar, al darse cuenta, al buscar a estos nuevos autores, a estos jóvenes autores que están desarrollando nuevas poéticas o que están retomando tradiciones que a veces provienen de poéticas externas que al canon literario mexicano no les habían tomado en cuenta anteriormente, ¿no? Estaba pensando, mientras escuchaba a los compañeros leer poesía, justamente la Casa del Lago tiene, pues, tiene una riqueza literaria muy interesante, ¿no? Estaba pensando que aquí, por ejemplo, fue donde se formó este grupo de poesía en voz alta, en donde estaba, por ejemplo, entre otros, estaba Octavio Paz. Y bueno, Octavio Paz podemos decir que se convierte en el referente más importante de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Aunque Octavio Paz podemos decirlo que es un heredero de los contemporáneos. Hay que decirlo, la crítica literaria poética muchas veces surge y se hace a partir de los poetas, ¿no? Estaba pensando en los contemporáneos, por ejemplo, que eran, sí, poetas, pero al mismo tiempo fueron editores, al mismo tiempo fueron antologadores y al mismo tiempo eran críticos literarios al hablar, al escribir ensayos sobre poetas extranjeros, ¿no? Algo que se les criticó muchísimo en ese momento porque se les criticaba su cosmopolitismo. Entonces, bueno, Octavio Paz podemos señalar o decir que es un heredero de los contemporáneos y además también continúa con esta tradición de ser crítico literario, ¿no? Ensayista y crítico literario. Algo que se ve reflejado en sus herederos, ¿no? En Vuelta, en el grupo Vuelta, en Letras Libres, y en otros grupos, en otros círculos poéticos que, digamos, defienden esta tradición paciana. En ese sentido, en México, como les comentaba, tenemos esta crítica literaria que podemos llamar establecida, que surge muchas veces de la misma poesía, de los mismos poetas, pero que en estos momentos, con la poesía joven que se está haciendo, puede convertirse en un parteaguas. Tiene la posibilidad de abrir muchas cuestiones, tiene la posibilidad de conocer otras poéticas y de hablar de ellas. Yo, como decía en mi currículum, yo trabajo como periodista cultural y una de las características que creo debe tener el periodismo cultural y tal vez la crítica literaria es la curiosidad por leer autores que son poco conocidos, que vienen de otras tradiciones o que vienen desde otros grupos literarios, no desde los grupos más establecidos, o que son editados por pequeñas editoriales. Creo que esa es parte de la labor que debería tener la crítica literaria. Sin embargo, tal vez no la tenga, eso tal vez lo veremos en esta plática. Pero bueno, básicamente eso es como una introducción a lo que quería platicar. Gracias. José. Bueno, muy buenas noches. Pues a mí me da bastante gusto que me hayan invitado los compañeros de Verso Destierro. Siempre hay una garantía de una organización excelente con ellos. Y bueno, me parece que también este debate pues, es algo bastante novedoso y bastante urgente. En este lugar, en la Casa del Lago, estuvo durante 20 años dando su taller de creación literaria Raúl Parra. Yo fui uno de los talleristas de él. Estuve los 3 últimos años de su vida. Me tocó ver cómo se fue degenerando su salud y lo traigo a cuento pues
una de las cosas que trabajaba él en su poética, digamos, era la sinceridad. Y pues, él era poderosamente sincero con lo que decía en su poesía, más en su narrativa, y que a mí me hacía mucho eco cuando uno lea Ezra Pound, por ejemplo. Creo que hay tres cosas que me gustaría discutir o que discutamos, que lo pongamos en problema, que es la idea de la sinceridad, la responsabilidad del poeta para su obra, y por lo tanto también del crítico de la poesía. Otras dos cosas que me gustaría también colocar es que yo considero que sí hay una crítica en el país, pero creo que adolece de varios vicios, ¿no? Y de algunos estrabismos tanto éticos como estéticos. Y es una idea que me gustaría también desarrollar. Y la última cosa es que la crítica que existe actualmente de poesía, pues también está asignada por una mala lectura de la poesía, por una carencia en las motivaciones, digamos, no sé, lo podemos atribuir a muchas cosas, pero hay una carencia en el acercamiento a las diversas poéticas que existen, ¿no? Creo que sí hay una buena lectura, pero es escasa. Hay una buena lectura de poesía, es escasa. Se encuentra quizá en algunos sectores de la academia, o hay esa buena lectura que se publica en otros sectores o que no se publica, ¿no? Pues esas son las tres cosas que quisiera explicar. Muchas gracias. Bueno, creo que están siendo posturas muy claras y sobre todo porque creo que estamos viendo a la generación de la nueva poesía mexicana y son las inquietudes que están teniendo en contraposición de la poesía que venía hace 20 años funcionando, ¿no? También tuvimos aquí en la mesa otros dos poetas jóvenes con posturas un poco diferentes a lo que estábamos acostumbrados hasta hace 20, 25 años en lecturas de poesía. Si vamos a empezar a discurrir en esta nueva poesía, en esta poesía actual, y ustedes que son los representantes de ella, ¿no creen que valdría la pena hablar de las características que podemos observar para catalogar la poesía como poesía actual? ¿Cuál es la diferencia con la poesía anterior? Tú mencionaste a los grandes como Paz, por ejemplo, ¿sí? Y allá tú estás mencionando al sistema y una mala lectura de la poesía que hoy por hoy está surgiendo. Entonces, ¿cuáles son las características que la hace ser lo que es? ¿Y cuál es ese compromiso de calidad para ser leída y seguir leyendo? Porque tenemos un lector de primera vez, que si se acerca a la poesía y lee algo por primera vez y no le gusta o no es de la calidad que estaba esperando, no va a regresar. Pero también tenemos a lectores acostumbrados a otro tipo de poesía, como Paz, que fue el ejemplo así como que en todas estas mesas de debate Paz ha estado presente, porque hoy no, ¿verdad? Entonces, hay muchos lectores que vienen muy acostumbrados a Paz, para bien o para mal. A muchos les encanta y otros dicen que no. Y de pronto se acercan a esta nueva poesía y tienen la oportunidad los jóvenes poetas de decir, es esto, y regresa a mí muchas veces. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las características? ¿Qué nos está diferenciando de lo anterior? ¿Y cuáles son nuestros estándares de calidad y nuestros parámetros de propuesta para que regrese el lector? ¿Quién va? Ahora. Creo que en la poesía actual, no sé, digamos, a los poetas vivos, a los poetas jóvenes y no tan jóvenes, creo que hay cierta preocupación por una innovación. Creo que hay una búsqueda constante de eso. Y eso lo relaciono también con una preocupación por el sonido, ¿no? Hay una vuelta
preocupación por el sonido, los ritmos y también por la multidisciplina en la poesía. Y creo que también hay otro rasgo característico que es una preocupación social en general, que se lleva también no solo a los poetas, no solo a la poesía, sino también a los poetas, ¿no? Hay, me parece, un ánimo de dimensionarse quizá en la dinámica social, ¿no? Yo, bueno, un poco platicaba sobre esta crítica literaria que defensora del canon, defensora de un canon literario clásico, por decirlo de alguna manera, en la que por ejemplo, si hiciera un mapa rápidamente de los fuentes de Octavio Paz, pensaría en el Rapao, en T.S. Eliot, ¿no? Básicamente, así rápidamente. Creo que una de las características de los nuevos poetas mexicanos es una búsqueda de nuevas, de manar, de conocer nuevas poéticas o diferentes poéticas. Pienso en Raúl Zurita, en Nicanor Parra, en Ernesto Cardenal, por ejemplo. Pienso que otra de las características es la experimentación estructural de los poemas, la multidisciplina, como bien menciona José. Y hay cierto atrevimiento, hay cierta búsqueda de romper con ciertos estándares de lo que debe ser la poesía. Creo que uno de esos elementos es, por ejemplo, el lenguaje. Es un lenguaje más coloquial, por decirlo de alguna manera, más cotidiano, más cercano al ciudadano común y corriente. Algo que de alguna manera se había visto, algo que en este canon tradicional el lenguaje era una preocupación y el manejo del lenguaje era muy cuidadoso y era una búsqueda sobre el lenguaje, más que sobre lo que decía el lenguaje, más que lo que se contaba era la estructura, el mismo lenguaje era una preocupación. Entonces creo que eso es otra de las cosas que sí estos jóvenes poetas están rompiendo, ¿no? El lenguaje no es ya un fin en sí mismo, sino un camino, una búsqueda. Gracias. Sobre una cosa que comentaba Javier, esta recuperación también de poetas que en algún momento fueron marginales o no fueron leídos tanto como Paz, por ejemplo. No sé, pienso en Abigail Bojorquez, en Max Rojas, incluso en Raúl Parra, pero creo que también a la par de eso hay lecturas diferentes, hay una diversificación de las lecturas de estos poetas, ¿no? No necesariamente se toma toda la obra de estos autores, sino que se toma cierta poética, porque pues vemos que en algunos autores hay al menos unas 3 poéticas, no sé, y se toma alguna y de ahí se empieza a formar una nueva, digamos, búsqueda. Nada más era eso. En la mesa anterior de discusión, el viernes, se comentaba precisamente eso, ¿no? Si va a haber una crítica, pues está muy bien, pero ¿a partir de qué? ¿Desde qué punto de vista o desde qué postura estoy haciendo esta crítica? Porque puedes leer la misma poesía donde muchos están totalmente a favor y es la gran poesía, y la misma poesía, otros críticos dicen que es terrible, que no vale la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a unificar estos criterios, o si tendríamos que tomar algún tipo de postura o establecer un lineamiento, o antes de hacer una crítica decir mi punto de vista o mi lineamiento o lo voy a abordar desde aquí, como para poder tener todos, también nosotros, el público, los lectores, los que no somos poetas, que somos la gran mayoría, poder entender por qué de esta crítica? ¿Podría ser funcional? Sí, claro, por favor. Bueno, lo mencionaba hace un ratito. Creo que el crítico, tanto como el periodista cultural, está obligado a fungir como cierto guía, ¿no? Eso significa que sus lecturas y su formación le permiten decir tal o cual poética o tal o cual autor tiene cierta calidad.
Sin embargo, esa función debe estar estructurada a partir de algo que mencionaba José, de que es la sinceridad, ¿no? Creo que la sinceridad con el trabajo personal y con los gustos personales. Hay un punto en el que de repente la crítica se hace más para destruir que para generar nuevos lectores. Creo que para mí esa crítica no es la que a mí me gusta. Me parece que no es la que yo intento hacer cuando hago reseñas o básicamente reseñas literarias. Creo que lo que a mí me impulsa a escribir sobre un libro es que me guste y tratar de transmitir ese gusto al lector. Entonces, la crítica, el trabajo de la crítica debe también pensar en eso, ¿no? Es una guía, es un parámetro en el que el lector, pues no profesional, por llamarlo de alguna manera, puede encontrar ciertos puntos, ¿no? Creo que esa es la cuestión a veces en la crítica literaria mexicana, es de repente se asume como, no voy a hablar de las características buenas de una obra, sino voy a hablar de todo lo malo de esa obra. Entonces de repente sí se pierde de vista que hay poéticas o hay obras que se pueden rescatar. Pienso, este caso que mencionabas, pienso en Roberto Bolaño, hablando de La Casa del Lago, Los Imprarrealistas y de un grupo que en su momento fue denostado y sacado, digamos, del mercado y del campo cultural literario. De repente, mencionaba el otro día un compañero, hay que leerlo críticamente, ¿no? No todo Bolaño es bueno, no hay que pensar que porque ya es canónico todo lo que él escribió es bueno, hay que leerlo críticamente. Así pasa con todas las obras, hay que leerlas con ojo crítico y buscando las bondades de esa obra, me parece. Gracias. Sí, bueno, a mí me parece que es muy saludable la diversificación de los criterios, ¿no? de las lecturas que se hacen de la poesía, porque genera discusión, y la discusión cuando está bien hecha, pues, es el motor de nuevos conocimientos, digamos, de nuevas cosas. Y bueno, esto que comentaba yo de la sinceridad, pues tiene que ver con esta idea de Rapão, en la que la sinceridad pues está inmediatamente relacionada con la responsabilidad hacia nuestra obra, hacia la obra del creador, ¿no? del escritor. Y esa responsabilidad no es otra cosa que el asumir la técnica, digamos. Y bueno, esta sinceridad como también una cualidad que debería tener la crítica literaria, es decir, esta responsabilidad con la técnica, pues también permite entender a la crítica literaria como un ejercicio de dimensionar, o más bien de indagar en las dimensiones de una obra, ¿no? La dimensión técnica, estilística, estética, pero también en cómo se inserta, cómo dialoga con las anteriores obras del mismo autor, con las obras de su tradición, con el momento histórico en el que está, ¿no? Creo que esa es una de las funciones que me parece debe de perseguir la crítica literaria. Podría ayudarnos a encontrar el ADN del poeta, de dónde viene, quiénes son sus fuentes, quién lo creó, más que darnos algo destructivo acerca de él, de si no funcionó, si una rima no le salió, ¿no? Entonces, según lo que están diciendo, se dice que la crítica del progreso es otra forma de progreso, y la poesía está en un franco progreso, hasta donde puedo entender que me están comentando ahorita. Entonces, ¿existe algún tipo de crítica independiente y o
cultura que nos ayude a consolidar cánones más amplios, incluyentes y que sean viables en su reproducción, como para decir que se está haciendo escuela o grupo o tendencia diferente, con nuevo lenguaje y nueva definición del término poesía. En ese sentido creo que estamos como comentaba, estamos en un momento de crisis un poco, se están generando muchas nuevas poéticas que están rompiendo con el canon poético tradicional mexicano. Creo que en ese sentido también nos hace falta nuevos críticos, ¿no? Creo que la crítica además siempre ha sido minoritaria, ¿no? Hay poca gente que se dedique a hacer crítica literaria. La verdad es que en México nadie quiere a los críticos, entonces en muchos lugares tampoco, ¿no? Entonces sí creo que es un trabajo complicado y creo que en general en estos momentos yo no podría hablar de que se está creando una nueva crítica literaria. La mayoría de los críticos literarios son ya poetas o escritores reconocidos que digamos que dentro de su trabajo también realizan crítica literaria, dentro de sus labores literarias tradicionales o normales, realizan una crítica literaria, pero en general yo no podría hablar de una nueva crítica. Creo que hay por ahí algunos jóvenes que están escribiendo crítica, pero no podría hablar de una escuela literaria, una escuela crítica. Lo que sí creo que sí falta es esa visión de retomar o de observar lo que se está generando y hablar de ello. Eso me parece que es esencial y creo que no se está haciendo en estos momentos. Gracias. José. Pues sí, yo tampoco sería tan benevolente, digamos, con el pensar que se está haciendo ahorita una nueva crítica o se está formando una nueva idea de lo que es la poesía. Creo que justo estamos en ese momento de crisis, ¿no? En el momento de construir más bien el parámetro para que se pueda aclarar, digamos, una nueva postura o la postura, no sé. Creo que la poesía es un ejercicio de alteridad y pues como tal siempre incluye al otro en el momento de ser realizado. No me parece plausible, digamos, que se pueda estar escribiendo para uno mismo, porque ni siquiera uno mismo se conserva cuando lo vuelves a leer o cuando lo vuelves a recordar. Y bueno, esa alteridad no es una condición gratuita, digamos, para el ejercicio de la literatura, digamos, de creación, digamos, de crítica literaria. Porque también, no sé, me parece que una de las virtudes, digamos, que puedo entender yo como en una poética es saber escuchar y no nada más saber distinguir entre diversos sonidos o poder clasificar diversos sonidos, sino también entender el acto de escuchar como un acto de asunción del otro, ¿no? de asumir que existe el otro. Creo que precisamente en el 94, cuando el ejército zapatista nace y dice, bueno, no nace, sale luz pública y dice, pues aquí estamos nosotros también, somos los excluidos, somos los que nunca nos tomaron en cuenta para tal cosa. Yo creo que eso también es un síntoma, digamos, de lo que está sucediendo ahora. No me parece que se esté escuchando al otro. Entonces no creo que haya un momento en el que la poesía esté tomando un vigor enorme, ¿no? Me parece que no, al contrario, hay un momento de crisis. Y
si no se escucha al otro, supongamos al otro coetáneo, al otro que ya murió, al otro que ya al que seguimos leyendo, a la tradición, etcétera, o a las posibilidades, pues creo que estamos también dinamitando el ejercicio poético, no estamos considerando esa necesidad de integrar la alteridad en este ejercicio de la literatura. Sí, claro, perdón. Hacer un comentario. Yo también hablo de crisis de la poesía, pero yo creo que hablo desde el lado, desde que el edificio cultural poético se está transformando. El edificio del mundo, del campo poético se está transformando. Existen se están construyendo nuevas cosas, nuevas brechas, se están abriendo nuevas brechas, y eso genera una crisis, digamos, en el edificio como lo conocíamos anteriormente. Eso mueve conciencias, pero también la crisis por lo regular también genera acciones de rechazo y de conservadurismo. Entonces, algunos grupos se retraen y buscan mantener, digamos, un status quo cultural, mientras hay otros grupos que empujan y buscan nuevos caminos. En ese momento, digamos, creo que estamos dentro del campo poético. En ese sentido, existen pocas voces que puedan articular y abrir puentes entre diferentes grupos y hablar de lo que se está generando, ¿no? Creo que eso es lo que, en ese sentido, es la falta de crítica, ¿no? Hay grupos, hay muchos jóvenes poetas que están realizando actos, que están llevando su poesía a las calles, pero de repente eso no se nota en los medios de comunicación, ¿no? Es como si pasara o como si no pasara en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Porque también se están abriendo nuevas vertientes con los medios electrónicos, en los que sí de repente se habla de todo esto que está pasando, pero en los medios tradicionales pareciera que todo está tranquilo y todo está normal, ¿no? No pasa nada. Gracias. Y tal vez esta falta de escucha, esta falta de crítica, esta falta de entender que somos más y que no necesitamos todos para ser escuchados y para escuchar, nos está llevando a crear nuevos lenguajes, ¿no? A redefinir el término poesía, llevarlo a otro nivel, y estamos viendo surgir nuevos lenguajes en poesía. Tal vez podríamos decir que los algoritmos, ecuaciones, códigos binarios, números, la ciencia, la física, la biología, se está convirtiendo en un nuevo lenguaje de la poesía. ¿Y cómo se está usando? Por favor. Bueno, creo que me acuerdo mucho de que en alguna ocasión a una chica con la que salía yo le comentaba que pues enamorarme de ella había consistido en yo resignificarme, ¿no? En volverme a colocar en el mundo, ¿no? Me colocaba de una manera diferente. Creo que eso también realiza la poesía. Vuelve a colocar las cosas de manera diferente en el mundo, vuelve a darle significado a las cosas. Y yo no creo que la poesía solamente esté tampoco en los versos, esté solamente en el papel incluso, ¿no? Ya lo decía la compañera, que había pinturas y de la pintura podría nacer muchas cosas, pero yo creo que no nada más se constriñe a los artes, a las artes, digamos. A los artes, ¿no? El arte, las artes. Sino que creo que también eso lo podemos encontrar pues en la física, en la biología, en cualquier otra rama. Vuelve a colocarnos en el mundo, vuelve a resignificar el mundo, ¿no? Entonces, me parece que eso es bastante característico, digamos, de este desarrollo de otros lenguajes y que se tocan necesariamente. Bueno, yo pensaba ahorita, escuchando a José,
estaba recordando un texto de un crítico de letras libres que se llama Rafael Lemus, en el que decía que la literatura como tal es una de las artes más, es el arte más conservador. Es curioso que lo diga alguien de letras libres. Sí. Pero bueno, en muchos sentidos tiene razón. En la literatura, él se refería mucho a la novela, ¿no? Como tal. Luis Goytisolo, el ganador del premio Herral de novela, decía ahorita en su libro Naturaleza de la novela, que la novela está llegando a un punto de agotamiento. Tal vez eso le pasó a la poesía, y por eso esta necesidad y esta búsqueda de ampliar espectros y de ampliar lenguajes. Eso, por supuesto, es muy sano, ¿no? Finalmente, la búsqueda y la experimentación siempre conlleva un riesgo, pero también siempre conlleva la posibilidad de ampliar los horizontes y de ampliar los caminos. Sí, como bien dices, se está haciendo los códigos binarios, las ciencias, la biología, la química, la física están pasando a formar parte del lenguaje poético, y eso me parece muy importante. También estamos hablando de otras actividades artísticas como el performance, el teatro, la misma música que se está integrando. Entonces, sí, creo que es justo la crisis del lenguaje poético, la incapacidad de repente de ya no poder decir muchas cosas con ese lenguaje, lo que nos lleva a buscar y ampliar esta búsqueda con otras actividades. Gracias. Y bueno, pues les va. ¿Qué les parece? 5 preguntas. Hay mucho de dónde. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes? Ahora. Si ustedes entonces las preguntas las oyen y después nos contestan en boncha. Sí, ahí va, mira. El micrófono más rápido de la Casa de Lagos, Andrés. Hola, buenas noches. Buenas noches. Voy a pedir las gracias a las publicaciones y los eventos que realiza Verso Destierro, porque a mí me tocó conocerlos cuando fueron los 80 años de Enrique González Rojo. Entonces amé la edición de ese libro de Poeta de la Americana. Y pues bueno, desde entonces me ha interesado mucho lo que hace Verso Destierro. Y por supuesto la Casa del Lago, y pues muchas gracias por realizar este evento. Y pues bueno, me interesaría retomar esta idea o este problema que encontró nuestro ponente, que no recuerdo en su nombre. Ajá. ¿Cómo es que lo que sucede no sucede en realidad? Lo que tiene significaciones importantes en una sociedad como son sus eventos humanistas, culturales, literarios, ya sea en el sentido de las ciencias o de las humanidades, sigue habiendo este flujo de sentido nutrido en las comunidades de nuestro país, pero como si no pasara nada, ¿no? Entonces a mí me interesaría no solamente ahondar en esta reflexión, sino más bien poner este punto en el itinerario, ¿no? Lograr este fortalecimiento de las vinculaciones entre los eventos culturales, que me parece el periodismo cultural también es una actividad que todo humanista estamos obligados a ejecutar. Cada evento cultural al que vayamos es un evento que podríamos reseñar, ¿no? Y hacerlo público. Un mundo público podría otorgarnos un poco más de lentes, un poco más de tradición, porque la poesía está viva, es como las flores. Yo siento que también los humanos somos como brotes de la fisis. Y lo interesante de la poesía es que en su sentido griego es poiesis y significa creación. Entonces, entre aquellas disciplinas que manejan, que son caudal del sentido de lo que el humano puede percibir de lo real, la poesía es por excelencia la que de la nada surge el sentido para ella. De pronto, del sentir así, puedo entender el cómo alguien hizo una palabra que nada tenía que ver, y los ritmos y todo lo demás. Pues bueno, muchas gracias. Entonces me gustaría ahondar en esto, ¿no? En este problema. ¿Cómo es que
lo que tiene en realidad una realidad quizás más verdadera, en una región ontológica más verdadera de la filosofía del lenguaje o de esta ontología con Paul Ricoeur y los demás pensadores. ¿Cómo se logra este artífice? ¿Qué podemos hacer en contra de ello? Gracias. Si quieres una vez que te acercar el micrófono. ¿Lo contesta? No, las preguntas se contestan a todos. Gracias. Sí, que hablan de esta diversidad de las nuevas poéticas que se están adaptando a un lenguaje nuevo, que esta transdisciplina, etc. También creo que no solo es la relación entre las artes y la poética, sino que también la poesía está llegando a espacios nuevos, ¿no? Hay una diversidad de lugares, ya no solo es en casas de la cultura como esta, etc., sino ya llega al metro, a las pulquerías, a los bares, a las escuelas, a la calle, ¿no? Al internet, a las bardas grafiteadas, etc. Quería preguntarles si la crítica debe de medir con la misma vara a toda la poesía, sin tomar en cuenta su contexto, sin tomar en cuenta el espacio donde se produce, o al contrario. Bueno, yo me he dado cuenta que yendo a los slams de poesía, hay poemas que oídos por su autor son muy buenos, se transmiten ciertas cosas o en ciertos lugares, pero si uno los lee en un libro, ya con su propio ritmo son muy malos, ¿no? O al contrario, si uno puede leer algo muy bueno en el libro y que lo oyes por su autor y puede ser completamente aburrido. Entonces, si la crítica se mide con la misma vara, todas esas poéticas, o no, pues hay que observar su lugar. Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho esta educación al campo que hizo Javier cuando empezó su intervención, porque en realidad, desde mi punto de vista, la crítica literaria y en general, bueno, la crítica literaria en general está muy vinculada al poder, está muy vinculada a los círculos académicos, a la élite también, ilustrada a esta idea de la alta cultura, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que está pasando con la poesía ahora, yo que pues, estoy muy cerca de lo que hacen los Ramírez Salvajes y esto por Javier, está totalmente fuera de ese lugar olímpico, ¿no? De este Olimpo ahí súper lejano, y en realidad es más rico y más vivo y más lleno de vitalidad, de realidad, de transformación. Me gusta pensar en la crisis no como una ausencia, sino como una explosión, una transformación, porque en realidad desde mi punto de vista es lo que está pasando. Yo no diría que no está pasando nada, yo digo que está pasando todo, ¿no? Con todo lo que yo veo, con lo que escucho, me siento casi, podría decir, que frente a vanguardias, ¿no? Hay veces que veo a las jóvenes poetas y las jóvenes poetas y me quedo, wow, estos chicos están muy cabrones. Y en realidad, desde mi punto de vista, la crítica, aquí la pregunta es cuál es la función de la crítica o la fuente de la crítica. Siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido, la palabra escrita, y si es así, y si sigue siendo así, la crítica se está perdiendo realmente como una maravilla, porque justo lo que decía Sandino, un acto poético trasciende el texto y tiene todo que ver con cómo se lee, si se usa toda la disposición atmosférica que el propio poeta está haciendo ahora, y no puede ser como un objeto de sentido o un lugar de sentido, no puede ser leído fuera de todos esos elementos que le otorgan sentido, porque finalmente el poeta o la poeta sí lo está viviendo a través de toda esa acumulación de sentidos. Entonces, si la crítica no se actualiza, corre el riesgo de seguir siendo pues un lugar de poder exclusivo, estar desactualizada, ser vetusta, y ahí viene otra pregunta: ¿cuál es el objetivo de la crítica? ¿La crítica es consecuencia de la poesía o se hace poesía para la crítica, ¿no? Entonces, al revés, o sea, la crítica debería de reencontrar su lugar en el mundo y escuchar lo que está pasando realmente. Gracias. Gracias. Ah, tú te
quiero retomar una frase de la compañera. Creo que eso debería estar detrás de toda crítica, detrás de toda motivación. Estos jóvenes están cabrones. Si detrás de una crítica no hay esa emoción, no hay crítica. Muchas gracias. Sí, hola otra vez. Hola. No sé, en realidad sí. Platicaron durante la mesa una cuestión que me llama mucho la atención, que es esta multidisciplinariedad de la poesía, que puede tomar brecha de diferentes ángulos, ¿no? De la ciencia, de la sociología, de la política, de lo social, en fin, es amplio el panorama. Pero ahí sí me viene una duda, lo comento, porque hace como 10 años, cuando yo andaba dudando qué estudiar, me metí en internet, quiero ser poeta y más o menos por dónde anda la poesía. Y justamente eran los parámetros que decían en ese entonces que era la poesía. La multidisciplinariedad, la capacidad que tiene para desbordarse sobre el otro y ser desbordada por otras cosas, ¿no? Entonces me pregunto que qué tanto tiene eso sentido si, por ejemplo, en términos de lenguaje esas cosas estaban desde el 19 con Mallarmé, con el golpe de dados. O más aún, qué tanto tiene importante que la ciencia permee la poesía. Se dice que eso es muy actual, cuando por ejemplo en el 47 se traduce Eureka, de Cortázar, que es totalmente cosmogónico, científico. Y a lo que va la pregunta es, ¿no nos estamos más bien retosando muy a gusto en estas posibilidades de la poesía, que no nos van a llevar a ningún lado? Creo yo, que más bien es como un pantano de zumos, ¿no? Estamos muy a gusto ahí embadurnados, encochados con ese sabor muy rico, pero que finalmente no te lleva a ninguna dirección. Que nada más nos estamos nosotros mismos generando nuestra idea de que hay posibilidades, cuando creo que las posibilidades más bien están tapando otra cosa que debería estar sucediendo, que no es precisamente esa multiposibilidad que hay de la poesía, sino más bien un atasco por medio de esas mismas multiposibilidades que hay dentro de la poesía misma. Nada más por referirnos a estas cosas que dicen como categorización de la nueva poesía, ¿no? Por ahí mi comentario. Gracias, Ana. ¿Hay otras, por favor? Gracias. Hola, buenas noches. Hay unas ideas de las que hablaron que me parece muy interesante retomar, sobre todo de la alteridad y como esta crisis del estancamiento tanto de la poesía como de la crítica poética y literaria en general. Y me surgió esta pregunta como ¿qué tanto está haciendo falta el silencio en la poesía, ¿no? ¿Qué tanto una de las grandes causas de toda esta mezcolanza posmoderna, o será que estamos inventando lo nuevo, ¿no? ¿Qué tanto en realidad más bien es el ego, tanto del poeta como del crítico, como del lector, o el ente ego en general, lo que le está maculando la posibilidad de quizás hablar desde el silencio, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena pensarse como poeta, como crítico, como lector, como poesía, no como la proteína, sino como que tanto falta pensarse como un aminoácido más bien, ¿no? De esta cadena proteínica, que tanto hace falta callar para poder traducir lo que ella se está diciendo, ¿no? La poesía es. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vuelve a ser un volado, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Quién quiere empezar? ¿O quién no quiere empezar? Bueno, yo creo que, refiriéndome a la pregunta del compañero, no sé, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Pues a mí me recuerda mucho un escrito que hace poco publicó Rogelio Guerrea, cuando estaba toda esta onda de lo del Fonca y lo demás, ¿no? Y pues ponía precisamente, bueno, no hacía, reiteraba, digamos, lo evidente, la literatura se sigue pensando en términos de élite, se sigue pensando así. Y creo que muchos de nosotros estamos pensando justo en la literatura de manera diferente. Y justamente porque como producto social que es la literatura, pues nos debemos a la sociedad. Entonces eso que tú comentabas de los eventos culturales,
pues yo creo que se debe insertar también en esa dinámica de a quién se debe si no es a la sociedad. Por lo demás, Paul Ricoeur, híjole, no sé, podría decirte muchas cosas sobre él, pero no, en realidad no me aventuraría, digamos, a responder este tipo de cosas. Pero, pues, bueno, gracias. Sobre los nuevos espacios que comentabas, ¿cuál es tu nombre? Sandino. Pues sí, justamente es lo que comentábamos, ¿no? Que la crítica pues debe de tomar todas las dimensiones pues de la obra, y en esa tónica pues, debe de medir de distinta manera distintas formas de realizar la obra. El problema es que, y con esto me parece también que se debe, que podríamos relacionar un poco con lo que decía la compañera, pues estamos entendiendo la crítica como solamente la crítica de libros. No hay una crítica no sé, de otro tipo de actividades que relacionan a la literatura con otras formas de manifestarse, con otras poéticas, o con la poesía que no está hecha para ser escrita, para estar en un libro, que no busca ese objetivo final. Y me parece que en ese sentido también se debe de entender de una manera distinta, ¿no? Y se debe de juzgar también, se debe de juzgar en términos de juicio estético.